Gracias al Señor porque una vez más podemos estar juntos, reunidos en este medio que el Señor ha permitido para poder continuar con nuestras clases de misiones. Durante este desarrollo de estas 3 primeras clases hemos llegado a entender que el Señor quiere traernos el recordatorio del propósito para el cual fuimos llamados a esta tierra. Recordemos que somos peregrinos y extranjeros en Guatemala. Nosotros los guatemaltecos somos peregrinos y extranjeros en Guatemala, no con una nacionalidad terrenal, sino con una nacionalidad celestial. Pero al haber venido a esta tierra y haber sido concebidos desde el vientre de nuestra madre, traía un ministerio para nuestras vidas y un ministerio que traspasa lo humano, sino que trasciende a lo espiritual y que trasciende en vida nueva para la gente que nos rodea. Hoy en Guatemala, mañana en el lugar donde nos movamos y donde el Señor nos quiera mover. Padre Celestial, en esta tarde te doy gracias por la oportunidad de reunirnos con mis hermanos a través de este medio audiovisual, de poder encontrar en ti, Señor, vida, salud, esperanza, amor, Señor. Ayúdanos a que el propósito que conocemos sea revelado y se haga vida en nuestras vidas para que podamos ser manifestación de luz a generaciones, a pueblos, a naciones, a personas que nos rodean. Padre, bendice a cada persona aquí representada, a cada hermano aquí representado, a sus familias, a sus hogares, a aquellos que nos escuchen a través de este video. Padre, que sean bendecidos con bendición espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Como les conversaba la semana pasada, vimos en el Antiguo Testamento la búsqueda del propósito de todos estos personajes, empezando por Abraham, empezando por el libro de Génesis, de encontrar la razón de haber venido al mundo. Y cómo desde Abraham llegamos a Jacob, quien era Israel, que después fue cambiado su nombre por Israel, y cómo llegó a tener a un pueblo con el cual el Señor quería tener relación, con el cual el Señor quería que sirviera de testimonio a las distintas naciones alrededor del mundo, al cual quería que hoy por hoy, donde se lee la Biblia, nosotros ocupáramos tiempo para ver el Antiguo Testamento y podamos leer cosas que el pueblo de Israel hizo y no hizo y que dejó de hacer. Y cómo el Señor, a pesar de la dureza del corazón, a pesar de la falta de entendimiento, Él podía revelarse a las vidas de este pueblo, ¿verdad? Y el pueblo de Israel no es nada distinto a lo que somos nosotros. Y lo vamos a ver también en el desarrollo del día de hoy. Hoy nos vamos a trasladar al Nuevo Testamento. Vamos a hablar de Jesús y su ministerio. Y tal vez para entrar a hablar, yo sí quiero platicar un poco de qué estaba pasando alrededor. Vamos a hacer un poquito de exégesis alrededor del ministerio de Jesucristo en la tierra, ya en su edad adulta. Podemos ver en nuestro mapa. Vamos a empezar a ver ahora alrededor de dónde llegó el mensaje de Jesucristo. No necesariamente Jesucristo en los 3 años que entendemos en la Biblia de ministerio pudo llegar a todo este imperio romano. Sin embargo, él estuvo en su ministerio en Jerusalén, pero en estos primeros años, a través de los viajes de Pablo, viajes misioneros de Pablo, se pudo llegar hasta a donde había extendido su poderío el imperio romano. En este tiempo el imperio romano estaba dividido en 2 principales imperios que dividían la zona occidental y la zona oriental. Una parte que cubría la parte de Asia y otra parte que estaba en Europa, ¿verdad? Y
Roma, pues entonces tenía un poderío militar, un poderío económico, donde sometía a las naciones y a los países que estaban cercanos a él, principalmente con tributos, principalmente con obligaciones, incluso no parecía que en ese tiempo, pero sí se estaba dando lo que llamábamos el esclavismo. Estaba un poquito fomentado el esclavismo y el feudalismo, pero sobre este poderío estaba Roma. Entonces, debemos entender, y quiero platicar con ustedes el día de hoy, que Jesús llegó a Israel en un momento en que había un contexto cultural, un contexto político y un contexto espiritual que Jesucristo, para él era comprensible porque él había nacido en ese lugar. Él había nacido y se había luego desarrollado en un lugar que estaba en contra del Imperio Romano y que políticamente y militarmente diríamos que estaba la guerrilla tratando de sublevarse y buscando al rey que sustituyera al Imperio Romano. Los religiosos esperaban a un rey que les habían prometido en el Antiguo Testamento a través de las Escrituras. Ellos concebían un rey tal como el rey que tenía este poderío extendido a través de la zona occidental y oriental. Pero Dios tenía un distinto propósito para su pueblo. Si hablamos un poquito del contexto cultural y político, como les decía a un inicio, el poderío militar y político era de los romanos. El pueblo de Israel trabajaba y tributaba a este imperio. Tenía que respetar, y acuérdense que César era incluso para ellos una deidad, tenían que respetar lo que decía César, ¿verdad? Pero también en medio habían pensamientos y un conocimiento, o sea, si hoy hablamos de Harvard, Oxford, en ese tiempo estábamos hablando de Grecia, donde los principales conocedores de ideologías y de pensamientos, pues asistían a los pies de griegos, que los griegos no presentaban a un Jesucristo, los griegos presentaban deidades, presentaban mitologías, veían o creían haber visto a seres que se les habían presentado mitad humanos y mitad dioses. En medio entendemos que hay cosas que son antinaturales, pero sin embargo, estos eran pensamientos que se movían alrededor del niño judío, del niño y del adulto, ¿verdad? También habían varios grupos de religiosos. Habían grupos como los saduceos y fariseos, donde había divisiones en temas como la resurrección o no la resurrección, y donde estuvieron todo el tiempo tentando a Jesús. Los fariseos muy apegados a la ley, era muy legalistas, por eso eran que legalistas. Se recuerdan que Juan el Bautista hablaba de que eran sepulcros blanqueados, ¿verdad? Eran mucho de apariencia, pero tenían tal poder religioso que ese poder religioso era tan poderoso para mover el poderío militar y político. De tal forma que cuando ellos decidieron que Jesucristo tenía que ser sacrificado porque violaba sus leyes, entre comillas, el poderío militar tuvo que dar el aval para que Cristo fuera crucificado. Y los saduceos pues tenían también un poderío sobre las mentes del pueblo de Israel, ¿verdad? Y estaba la otra parte del paganismo, como lo vimos en el mapa, y lo voy a retornar en el mapa. Vemos a una región rodeada de mares. Recordemos que la tierra no era cuadrada, ¿verdad? Entonces llevaban embarques, llevaban barcos poderosos a hacer intercambios, donde llevaban sus propias creencias. Si llegaba un chino que creía en la culebra o quería en el dragón o tenía sus propias convicciones,
esas convicciones las trasladaba al pueblo de Israel. Entonces también había paganería en medio de lo que estaba sucediendo. Había gente que creía, si me da un paño y el paño me lo pongo, voy a ser sanado. ¿Por qué? Porque era lo que se estaba moviendo en ese momento. Entonces, ¿dónde llevó a cabo su ministerio Jesucristo? Lo vemos en el mapa de aquí a la par. El ministerio estaba siendo llevado alrededor de Samaria, Judea y Galilea principalmente, ¿verdad? También vimos parte de los milagros que Cristo hizo alrededor de Decápolis. Recordemos que en aquellos tiempos la forma de traslado, la principal forma de trasladarse era a través de los pies, o sea, uno se trasladaba caminando. En medio de habían mensajes de parte de Cristo para cada lugar, porque al final no era ir y llegar a cada uno de los lugares y llevar un mensaje. Y Jesucristo caminaba y en algunas veces pues era transportado por una bestia, como sucedió cuando llegó a Jerusalén. Geográficamente, territorialmente, Israel no es un pueblo, un país muy grande, un territorio muy grande, pero cuando hablamos de trasladarnos a pie de un lugar a otro, estamos hablando de distancias importantes. Hoy por hoy, por ejemplo, para ir de Tel Aviv a Jerusalén se hace normalmente en avión. Bueno, en Tel Aviv es a donde uno llega en avión y después uno se traslada a través de vehículo. Las distancias son largas cuando vamos en función de que éstas se realizan a pie. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Importante, porque el mensaje de Jesús no es un mensaje distinto al que nosotros debemos de llevar. Y para eso vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas 4, versos 18 y 19, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4. Lucas 19 dice: Jesucristo vino a buscar y a salvar a los perdidos. Cuando tú hablas de perdidos, estás hablando de algo que ya estuvo encontrado, o sea, algo que ya conocíamos. Entonces, está hablando de un pueblo que ya conocía al Señor y que había tomado la decisión de alejarse. Otra vez, el momento que estaba viviendo el pueblo de Israel era un momento como los que ya había pasado en la historia del Antiguo Testamento, donde se habían alejado del Señor, se habían olvidado de sus caminos y principalmente se habían olvidado de quién era su creador y qué había hecho en sus vidas. Si nosotros vamos a Deuteronomio, ustedes se recuerdan que parte de la predicación de Moisés era: vayan y digan todos estos hechos a sus generaciones y cuéntenselos y háblenselos y pónganselos en su corazón para que lo trasladen de generación a generación. Entonces era un pueblo que trasladaba su salvación del pueblo de Egipto a través de un mensaje, una fiesta. Estamos hablando de la fiesta de la Pascua, donde recordaban que sus primogénitos habían sido salvos a través del sacrificio, no en ese tipo de Jesucristo, pero sabían de que había un Salvador. Entonces venía a buscar y salvar a esos perdidos. Pero ese mensaje también aplica para hoy. El Señor viene a buscar y salvar a los perdidos, a los que ya son hijos de Dios y que necesitan de nuevo venir y recordar quién fue su creador, quién fue aquel que los transformó y que por algún motivo están alejados y que requieren de salvación. Aquellos que posiblemente tampoco han tenido un encuentro, que están perdidos en el mundo, vinieron a este mundo y no se encontraron con ese propósito cuando están en la tierra. Lucas 4:18 dice que viene a sanar a los enfermos espiritual y físicamente.
cuando Jesucristo andaba predicando el evangelio, lo primero que se le acercaban eran enfermos, leprosos, ciegos, paralíticos. ¿Y qué era lo que esperaba ver la gente? Sanidad física. Era lo primerito que la gente decía. Y vemos que lo que él hace primero dice a un paralítico, te voy a salvar de tus pecados. Y eso como que no recibe respuesta, la gente está apática, ¿cómo así que de sus pecados eso no se mira? Entonces dice, bueno, ahora levántate y se sana. Para el Señor, su mensaje principal era la salvación espiritual, la sanidad espiritual, y luego venía la física. Nuestra convicción y nuestro mensaje es el llevar sanidad a enfermos espirituales. Porque después lo físico viene por obras de los frutos del Espíritu, viene por la fe, pero lo principal es salvar su espíritu, salvar ese espíritu para vida. Jesucristo tenía esa necesidad, porque él tenía claro el propósito para el que había sido llamado. Dice que venía a levantar a los pobres. La tercera es levantar a los pobres. El pueblo de Israel era un pueblo pobre, o sea, literalmente estaba esclavizado ante el imperio romano, pero también su mente estaba pobre, la mente había caído en pobreza. Algo como lo que había sucedido con Israel cuando estaba esclavizado en el pueblo de Egipto. Estaba su mente cargada, estaban cansados, estaban agotados. Cuando ellos decidieron, nos vamos a liberar, vino el faraón y les dice, denle más carga para que estén más cansados, más fatigados. Gente pobre que necesita ser liberada. Entonces Jesucristo traía un mensaje de levantar esa pobreza espiritual, esa mente espiritual, para luego levantar de una pobreza económica, aunque Cristo no nos mandó a ser ricos en esta tierra, nos mandó a compartir, nos mandó a llevar un evangelio, nos mandó a dar vida, a dar buenas nuevas. Entonces, y sí nos mandó a ayudar, porque hay muchísimos mensajes donde dice que ayudemos a los necesitados. La Biblia dice, el que presta al pobre, a Dios presta. Entonces, sí es un mandamiento el poder, el ayudar a los necesitados. Pero, de nuevo, el mensaje iba mucho más allá. Levantar a la gente de esa pobreza espiritual para enriquecerla de los frutos del Espíritu. Venía otro mensaje importante, que es el cuarto, que era la libertad de cautivos y oprimidos. Gente que había sido sometida, esclavizada, que todavía llevaban esa esclavitud en su mente y en su corazón, que estaban siendo oprimidos principalmente por el pueblo romano. El poderles decirles, les traigo una libertad, pero no la libertad que ellos esperaban de un rey montado en un caballo blanco, de un ser que había venido a la tierra para morir por ese pueblo y a través de ese sacrificio poder libertar de cautividad y de opresión. Cuando hablamos de misiones, y lo vamos a ver aquí un poco, hablamos de salir al mundo y de llevar evangelio, pero quiero contarles un caso del día de ayer. Llega conmigo un colaborador y me dice, llegó temblando en el término de la plática, lloró y sentía que ya no podía. Me dice, llevo meses de no dormir, llevo meses en que grito, en que me pongo a llorar. Él realmente llegó porque quería una medicina y no tenía para pagar la medicina. Yo me llamé al doctor de la empresa y le pregunto y me dice, mire, el señor es un detonante, o se mata o mata a alguien. Tiene que tener ayuda psiquiátrica. ¿Saben qué es lo peor de todo? En todo este caso, es que la persona es una persona cristiana, que está en este momento oprimida y cautiva. Y entonces, también Dios nos lleva a llevar mensajes de libertad de cautivos a Alemania, a Francia, pero primero llevar ese mensaje de liberación a los que están a la par de nuestra oficina, a los que están en nuestro vecindario, a nuestra familia. Un mensaje que dice para llevar vista a los ciegos.
una ceguera que no permite ver que Cristo es el Salvador, que no dependemos de este mundo, que nosotros no somos de esta tierra. Abrir esa ceguera para que los años que nos quedan sean años que podamos vivir para el Señor. Un mensaje de vida. Juan 10:10 dice que es un mensaje para dar vida y vida en abundancia. Cuando Cristo vino, la gente era motivada a ser transformada, motivada a ser cambiada. Era un mensaje transformador. Era tal el mensaje transformador que un ciego que recibía sanidad, a pesar de que Jesús le decía, no vayas hoy todavía con tu familia a predicar y a contar lo que hicimos, quédate calladito. Él iba y gritaba y decía, fui sano, fui transformado. Él llevaba un mensaje de servicio. Cuando viene y le dice a Pedro, ven, te voy a lavar los pies, Pedro dice, no, yo te voy a lavar, yo no soy digno de que tú me laves los pies. El Señor empezó a llevar ejemplo de servicio. ¿Dónde, le pregunta a un rico, dónde duermes? No tenía un destino, él iba a un lugar y donde él encontraba, él dormía, él llevó una vida de humildad. Entonces, ese mensaje que tú ves ahí en tu slide no es un mensaje único para el pueblo de Israel. Ese mensaje al final, el pueblo de Israel es un ejemplo para el día de hoy. Es un mensaje para llevar esta salvación, para llevar esta sanidad, para derrocar esa cautividad y esa opresión, para llevar vista, para levantar a pobres, dar vida en el día de hoy. ¿Y quién es el que va a ser el transformador de ese agente de cambio? Es un mensaje para ti y para mí, que hoy nos hemos vivido relajados posiblemente, sin estar pendientes de que son mensajes específicos para el pueblo del día de hoy. Estamos hablando hoy del pueblo guatemalteco que vive alrededor tuyo. Después, en el siguiente slide, nos vamos a pasar al resto de lugares, pero hoy es ese mensaje. Entonces, este era el mensaje que llevaba, pero en el desarrollo de ese mensaje, para que nosotros podamos llevar ese mensaje, requiere de 3 pasos, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vamos a leer Mateo 4, 18, 20, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mateo 4, 18. ¿Qué es lo primero que dijo Jesús? Vengan a mí. ¿Por qué vengan a mí? Esto significaba un llamamiento, como cuando hoy un pastor, cuando hoy un evangelista dice, necesitan ser transformados, necesitan ser cambiados, llevan el mensaje de salvación, pasen adelante todos los que quieren venir a Jesús. Y entonces viene un montón a recibir a Jesús. En este caso, eran 2 personas, Pedro y Andrés, que estaban echando la red en la mar. Miren, vénganme, vengan y vengan detrás de mí. Entonces viene un mensaje de conversión. El mensaje de conversión es decidir transformar, cambiar mi forma de vida. Y ahora, en este caso y en el caso nuestro, por seguir y tratar de ser como es Cristo. Así como decía Pablo, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Muchas de las fases del cristiano queda en, ya recibía a Jesús, pero no llega hasta el proceso de conversión. El proceso de la conversión significó para Pedro y Andrés que dejaran la red, que dejaran su oficio, que dejaran a la familia y que se fueran a donde iba Jesús durante el tiempo que Cristo estuvo en la tierra y todavía durante el tiempo que Él ya no estuvo hasta que dar su vida por Cristo. Entonces, lleva un proceso de conversión. Y una vez convertidos, viene el mensaje de comisión, el mensaje de la comisión que nos da Cristo, que es, ahora sí, yo los voy a hacer pescadores de hombres. No puede haber una comisión sin que antes haya una conversión.
porque no puede ser que la comitiva que lleve las vidas nuevas no haya tenido una vida nueva, no haya habido una transformación de vida. Deje el impío su camino y sea transformado a pío. Deje el mentiroso la mentira y conviértase en alguien que diga verdad. Deje el hombre adúltero lo que hacía y ahora conviértase en lo que dice la palabra. Y esas son cosas que se miran, pero hay cosas internas que requieren de ser convertidas y transformadas. E irnos a los frutos del Espíritu y quitar los frutos de la carne para poder llevar un mensaje de transformación. Entonces los 3 requisitos, en lugar de, ahorita si tuviera que cambiar el slide, le cambiaría por los 3 requisitos para llevar una misión, son estos: el llamamiento, la conversión y la comisión. No se queda en ser convertidos, sino nos queda todavía el llevar el mensaje, que al final es el propósito para el cual fuimos llamados. ¿Dónde desarrolló Jesús su misión? Y Dios deja una promesa en Deuteronomio 14:2, y también lo podemos ver en Hechos 10:34, Romanos 2:11, Gálatas 2:6. Aunque Dios creó a todos con la misma sangre, Dios eligió tener a un pueblo escogido, como lo vimos a un principio, que iba a ser el que llevara el mensaje de transformación a las generaciones. Vemos en el tiempo de Josué cómo el pueblo temía, los pueblos que estaban alrededor temían al pueblo de Israel, porque decían, tiene a un Dios vivo, tiene a un Dios que una vez dieron vuelta alrededor de un muro y el muro cayó y pudieron entrar y posicionarse de Jericó. La gente contaba vivencias, no contaba algo que le contaron, contaban lo que habían visto, que había hecho el Dios Todopoderoso. O sea, no temían a un David, temían al Dios de David, que había derrotado, que había botado a un gigante, pero no porque se los habían contado, porque lo habían visto. Entonces, los judíos, Dios vino primeramente a los judíos, 1, porque los había escogido, 2, porque habían sido testimonio para todas las naciones, y yo diría 3, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios tenía un mensaje de salvación para este país, para esta nación, que venía hoy a completar ese mensaje, que ya vimos cuál era el mensaje en las distintas fases, ¿verdad? Pero llevaba un año agradable para ese pueblo. ¿Qué pasó con el pueblo? Algunos creyeron, pero en su mayoría no creyeron, de tal forma que lo llevaron a la cruz, pero al final lo llevaron al propósito que había sido de venir y darnos salvación eterna a través de la muerte y la resurrección de Cristo. Cuando los judíos no le recibieron, entonces vinieron a los que no le recibieron, y entonces el mensaje se fue hacia los griegos, hacia Samaria, hacia el resto de las tierras, y vinieron a los gentiles, que es todas las generaciones, todas las razas que no pueden tener la misma lengua, son todas las naciones que no son israelitas, ¿verdad? Desde que si vemos desde Génesis 10:5 y vemos un mensaje de transformación para Abraham. Abraham no era israelita, de hecho no estaba todavía el pueblo de Israel. Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Entonces era un mensaje para un caldeo, que era en un futuro el que era el procreador del pueblo de Israel. Nosotros somos gentiles. Y antes de entrar a esta diapositiva fuimos y nosotros vemos a través del ministerio de Pablo cómo nosotros fuimos adoptados por Jesucristo y fuimos convertidos sus hijos por pura misericordia de Dios, porque gracias a Dios Él amplió el evangelio, ya lo tenía pensado a todo el mundo, a toda generación, y llegó
de alguna forma en los años más avanzados a la comunidad latina, a los países latinos, y nos llegó a nosotros porque Dios tocó a hombres y mujeres para llevar esta misión y para llevar ese llamamiento. O sea, llegó a nosotros porque alguien se convirtió, alguien se transformó y alguien cumplió esa misión de llevar el evangelio. Si nosotros lo vemos a nosotros que ya recibimos a Jesucristo, tenemos un ministerio de ir primero a nuestro pueblo, a nuestro territorio, y luego expandirnos hacia lo de afuera. La pregunta es, ¿ya llevamos ese evangelio a esas, si tuviéramos un mapa de la casa donde vive el hermano Juan, de la casa donde le vive el hermano Carlos, en la casa donde vive la hermana Karen, si ya tuviéramos un mapa del territorio alrededor donde se mueve, ya expandimos ese evangelio como para salir de esas nacioncitas y poder llevar una misión transcultural. Asumamos para este tema que ya cumplimos nuestra misión, pero cuánto necesitado, cuánto pobre espiritual hay enfrente de nuestra casa, cuánto ciego espiritual hay a las vecindades de nuestra casa, cuánto necesitado de vida, de un año agradable hay afuera de nuestro sector. Todavía hay mucha necesidad. Cuando hablamos de un mensaje transcultural es cuando rompemos barreras. Si este video es puesto en el Facebook, va a tener, y lo van a ver nuestros amigos y los amigos de nuestros amigos, nosotros vamos a poder llevar un mensaje virtual a otros lugares, pero normalmente el que lo va a abrir es alguien que habla español. Si nosotros queremos trascender con un video, pues me tocaría después de terminar la clase en alemán grabar este video, pero no lo voy a poder hacer porque no hablo alemán. Sin embargo, también parte de llevar un mensaje y tener un lugar específico a donde nosotros vamos a hacer llegar es conocer a la persona que vamos a llegar. Hacer esa exégesis que hicimos de lo que estaba sucediendo en el tiempo de Cristo, poder hacer esa exégesis de ese ser, de esa necesidad que está detrás y que escucha nuestra palabra. Cuando les estaba contando, que ya no les terminé de contar, lo que le pasaba a este colaborador, uno empezaba a escucharlo y uno oía, su esposa había quedado varada en los Estados Unidos porque estaba en un tratamiento de cáncer que ya es terminal, y entonces ella no había venido a Guatemala durante estos 2 meses, estaba solo con sus hijos, su esposa había tenido que dejar de trabajar por la enfermedad, él con un pequeño salario tenía que mantener a 3 hijos más que adolescentes, había tenido que vender su vehículo y haberse pasado a moto, una persona que había vivido una crisis y uno no tiene que ponerse en sus zapatos para comprender qué lo había llevado a esto y poder llevar un mensaje de amor, que al final nuestro mensaje puede estar en alemán, inglés, francés. Podemos entender a la persona a la que le vamos a estar hablando, pero si no llevamos el amor de nuestro Señor, que nos permite llevar una transformación, una vida nueva, no vamos a penetrar y traspasar y llegar hasta el tuétano de los huesos. Si en nuestra mente, después de que hemos hablado de todos estos temas, está el deseo de trasladarnos a otro país o de llevar el mensaje a otra región, bueno, empecemos por entender qué es lo que hace esta nación, qué idioma habla, cuáles son sus creencias. Eso es importante cuando nos empezamos a proyectar a otros lugares, ¿verdad? Pablo decía que se había creado, cuando le dijeron, soy romano, yo también soy romano. Pero cuando tenía que ser judío, yo también soy judío. Conocía, había estudiado, había aprendido, se había sentado a los pies de Gamaliel. No, él salió, se expandió, pero durante todo su tiempo anterior había sido una persona que había estudiado y había entendido, y después venía el poder de Dios que transformaba, que cambiaba, pero era necesario el tema
de conocer y entender lo que estaba pasando. Cuando vemos la proyección de los griegos, podemos ver mensajes de cómo hubo un proceso en un centurión romano que también se acercó a Jesús para pedir ayuda para su sirviente que estaba paralítico, ¿verdad? Y Cristo le dice, bueno, voy y lo voy a sanar, a sanar. A través de este proceso, el centurión reconoce que Jesús es Señor, porque se somete. El centurión tenía cierto rango, era un romano, solo el hecho de ser romano lo hacía favorecido en ese tiempo, pero era un centurión. Pero él se somete a las palabras de Jesús y que le dice, vaya, yo voy a ir y lo voy a sanar. Entonces, cuando ve Jesús y dice, a la puchis, no había visto tanto, no dice puchis porque no era guatemalteco, pero dice, nunca había visto tanta fe en Israel como la que tiene este centurión. En medio de Jesús también lleva mensaje al pueblo gentil. Se acerca una mujer pidiendo misericordia, poseída de demonios. Y era una mujer cananea. Y al principio parecía que Jesús tenía indiferencia, pero luego es transformada, es cambiada y es liberada. Aquella mujer que va manchada de sangre, que lleva años de estar con flujo de sangre. Jesús al final le dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiere. Entonces el mensaje de Jesús, después de que fue dirigido al pueblo de Israel, trasciende y trasciende a generaciones. Y trasciende por misericordia, porque la misericordia del Señor era más grande que cualquiera, ¿verdad? Ahora, al final yo quiero como ir concluyendo y pensando, Cristo vino a ser ejemplo, vino a dar el mensaje, que no tenemos nosotros que inventarnos ningún mensaje. Está escrito lo que no tenemos que hacer, simplemente tenemos que hacer, vivir ese quehacer para hacer un libro de hechos del año 2020 o del año 2021. Hechos y no solamente palabras. Malaquías habló en la primera venida de Cristo y advirtió a la nación judía acerca de falsas expectativas. Lo podemos ver en Malaquías 3:1. He aquí, yo envío a mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. Estaba hablando ahí de Juan el Bautista. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero ese anuncio no fue tenido en cuenta. Cristo cumplió su función, distinto a lo que el pueblo de Israel esperaba. No tuvieron, pero ellos no pudieron oír porque estaban sordos. No pudieron ver porque estaban ciegos. No pudieron entender porque tenían falta de entendimiento. Y al final, a través de la muerte de Cristo, tampoco fueron cumplidas las expectativas del pueblo de Israel, pero esto se proyectó para todas las naciones. Y porque se proyectó a todas las naciones, este evangelio llegó en ese mapa mundial que vemos ahí, a un pequeñito que está aquí, que se llama Guatemala, donde hoy tú y yo tenemos la oportunidad de conocer a Jesús y podemos trascender llevando el evangelio y llevando las buenas nuevas. Queremos llevar ese evangelio, no es que queremos, es parte de la razón de estar en este mundo, es parte de nuestro propósito. Queremos llegar más allá de aquí de Guatemala y trascender a otros lugares, pues tenemos que entender de esos lugares y poder llevar la palabra de Dios. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengan un bendecido día. Gloria a Dios.